Hola, bienvenidos a una transmisión más del podcast titulado Riqueza del Salmo 23. La semana pasada comenzamos el estudio de este Salmo, el 23, el cual en la versión Reina Valera dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:1, en la versión Reina Valera 1960, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Nueva Versión Internacional, mismo versículo 1 del Salmo 23, dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. El pastor. La revista Forbes México hizo un estudio en julio del 2014 escribiendo acerca de los oficios que se encuentran en peligro de extinción en nuestro país. A continuación, menciono algunos de ellos: cartero, granjero, lector de medidores, reportero de medios impresos, agente de viajes, leñador, asistente de vuelo, trabajador de imprenta, operador de torno. Parece que el avance científico y tecnológico está orillando a muchos para encontrar otras maneras de ganarse la vida. En el Salmo 23:1, David menciona un oficio bastante mencionado en la Escritura. Se trata del oficio de pastor, algo que no solamente lo conocía David, sino a través de la historia de la Biblia, constantemente es mencionado este oficio y sus implicaciones. Personajes como Caín, Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos, Moisés, algunos jueces, David, entre otros, desarrollaron tal actividad. Según la tradición antigua, el varón más joven de una familia era el encargado de los rebaños del padre. Mientras no tenía un hermano menor, seguiría fungiendo como el pastor. En caso de tener un hermano menor, sus actividades cambiarían apoyando a su padre o hermanos en las labores de la familia, las cuales podrían ser agrícolas o de otra índole. Tal fue el caso de David, el hermano menor, aprendiendo del oficio pastoril. En varias ocasiones, el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, comunican la idea del pastor como una persona tierna y amorosa con su rebaño. Leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, verso 11, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Hay una relación muy estrecha entre el pastor y su rebaño, al punto que cuando dos o más rebaños se juntan, lo único que tienen que hacer los pastores es llamar a su rebaño y comenzar a caminar. Entonces las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. En el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 9, versículo 36, Jesús, al estar compartiendo del reino de Dios entre diversos pueblos, se asombra y se lamenta del pueblo porque dice: son como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo es posible esto?
Si entre ellos estaba el pastor por excelencia, que como lo menciona el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 25, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Pedro claramente habla de la labor de pastor, pero se refiere a un descendiente de David, a Jesús, quien él mismo dijo ser el pastor por excelencia. En el Evangelio según Juan, capítulo 10, en varias veces lo menciona. Te animo a leer todo este pasaje en un tiempo que tengas en casa. De mi parte, citaré el versículo 10 de Juan 10, que dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Mismo capítulo 10 de Juan, pero ahora el versículo 14, Jesús vuelve a decir: Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Este es el pastor de quien David dice: el Señor es mi pastor. Ahora no se trata del hermano menor, según la tradición. Bíblicamente enfatiza al hermano mayor, a Jesús, siendo el pastor. ¿Quién es tu pastor? Yo quiero un pastor que dé y que dio su vida por mí. Un pastor que me conoce a la perfección y por lo tanto conoce mis debilidades y necesidades. ¿Qué necesidades está dispuesto el pastor a suplir? Esto lo veremos en las siguientes transmisiones. Mientras, te invito a orar. Padre, tú eres nuestro pastor, por lo tanto nada nos falta. Estuviste dispuesto a mostrarnos un amor incomparable en la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien como buen pastor no rehusó su vida, al contrario, Él mismo la puso por el rebaño. Gracias a tan enorme sacrificio, hoy podemos reconocer a Jesús como nuestro pastor y hacemos también nuestra la promesa de que nada nos falta, nada nos faltará, pues aquel que no rehusó su propia vida, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos? Ruego por aquellos que me oyen y aún tienen duda de su relación con Jesús como pastor. Te pido, Espíritu Santo, que les otorgues el creer y guíes al arrepentimiento, que muchos sean incluidos en este gran rebaño por el cual Jesús entregó su vida. Agradecemos por tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Te espero en la siguiente transmisión.